Saludos a todos, también a todos los que están en Zoom. Saludos a la familia Delgado, gusto saludarlos. Normalmente los vemos conectados, pero Gustavo y Laura, bienvenidos. Y también a Meche y Memo, gusto saludarlos, bienvenidos. También veo a la hermana Esperanza, también que nos visita nuevamente. Bienvenida. Bueno, a todos, bienvenidos todos. Estamos, como saben, estudiando el libro de Lucas. Y recuerden que Lucas escribió este documento a una persona llamada Teófilo. Teófilo no era teólogo, ¿verdad? Es decir, quizá tenía una posición privilegiada en alguna posición de gobierno y por eso le llama con respeto excelentísimo Teófilo y le escribe y le dice cuál es el motivo del documento, ¿verdad? De la investigación diligente que hizo durante mucho tiempo Lucas. Dice, para que conozcas la verdad de las cosas que han sucedido, y las he escrito por orden, ¿sí? Para que conozcas la verdad. Y en ese sentido también recordamos que la iglesia, es decir, ustedes, nosotros, aquí localmente, la iglesia presente en todo el mundo, dice la escritura en Timoteo que es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La iglesia es la que tiene que proclamar, tiene su responsabilidad de proclamar la verdad a la generación que nos toca. En la generación en la que estamos, esta iglesia y este grupo local tienen que anunciar y proclamar la verdad, así como Lucas escribe para que Teófilo conozca la verdad. Y repito, Teófilo no era un teólogo, no es un documento extremadamente elevado en profundidad o en excelencia, digamos, de términos o de profundidad teológica. ¿Sí? Es obvio, es un libro de teología, pero está a un nivel donde niños, jóvenes y adultos podrían entenderlo, deberían entenderlo, y así está para que lo entendamos. Entonces, esta sección que les mandé ayer, que es Lucas en el capítulo 9, vamos para allá, por favor. Lucas comienza con les decía la semana pasada que empieza a dar una especie como de giro, o el ministerio de Jesús, más bien, más que Lucas, el ministerio de Jesús empieza a tomar un giro, y ahora afirma su rostro para ir a Jerusalén. A partir del 9:51 habíamos visto, afirma su rostro para ir a Jerusalén. El tono o el propósito del ministerio, de la vida de Jesucristo, empieza a tomar ya ahora un enfoque que es su ida a Jerusalén para morir. Y en esta sección, el capítulo 9, anuncia 2 veces su muerte. Y aquí tenemos algunas cosas bien interesantes. Miren, vean ahí Lucas en el capítulo 9. Y antes de meternos ahí también, la semana pasada, que fue desde el 40 al 56, ¿cuáles fueron las 2 historias que vimos ahí? ¿Alguien se acuerda? La hija de Jairo, ¿verdad? Que le está muriendo y llaman al Señor para que venga. Y en medio de esa historia o del camino, la mujer que tiene flujo de sangre por 12 años. Y coincide que la joven muriéndose tiene 12 años y la señora tiene 12 años enferma, gastando todo lo que tenía en médicos y nadie podía ayudarle, ¿verdad? Estas 2 historias. ¿Y en qué término o en qué podemos decir que estas 2 historias tienen algo en común? ¿Se acuerdan que dijimos que estas 2 historias tienen algo en común, que fueron palabras de Jesucristo hacia ellos? ¿La fe? ¿O será la fe? Ajá, la fe es el elemento común de las 2 historias. Bueno, también tiene otras cosas, las 2 problemáticas muy diferentes una de la otra, sufriendo, padeciendo, uno por la hija que está muriendo y otra mujer sin esperanza, enferma, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Y cuando le ponen un límite o un tope a Jesucristo, de que bueno, si es el maestro,
enseña muy bonito, dice cosas muy bonitas del reino, pero tu hija ya murió, ya no lo molestes, pues ya no tiene nada que hacer. Y el Señor Jesucristo les alienta a los padres y les dice, no temas, si crees, dice el texto, Crees en Dios, cree en mí. crees solamente y serás salva. El texto del versículo 50. Crees solamente y serás salva. Entonces, esta cosa en común que es la fe, que le atribuye a la mujer que toca su manto, y a Jairo es un llamado a la fe. Sí está Jesús buscando fe en el corazón de los padres de la joven, y entendemos que encontró fe en ellos, ¿sí? Porque la mujer, la joven sanó, o fue resucitada, no sabemos cómo estuvo, porque fue Jairo, su mujer, Pedro, Jacobo y Juan encerrados, ¿verdad? No permitió que nadie más entrara, y algo sucedió en ese cuarto, pero seguramente fue el llamado a la fe de Jesucristo, fue atendido por los papás de la niña, y la niña resucitó, y todos la vieron. Levántate, le dijo a la niña. En el versículo 12, capítulo 9, perdóname, no es cierto. Vean el versículo, vamos a leer todos juntos el 7:30 de ahí mismo de Lucas, que este versículo lo leímos, pero no lo puntualizamos, y ahorita es momento de hacerlo. 7:30, vamos a leerlo todos juntos. Lucas 7:30. Perdón. Y está en el contexto de Juan el Bautista, ¿no? Los mensajeros que le dijeron a Jesús, Juan pregunta si eres el que había de venir o no, y Jesús amablemente le responde, dile lo que estás viendo, los muertos resucitan, los ciegos ven. 7:30, 1, 2, 3. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es una declaración que debería de hacernos temblar, ¿sí? Deberíamos de hacernos temblar y tener temor de lo que están haciendo los fariseos y intérpretes de la ley. ¿Por qué? Desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. Vean qué actitud, ¿verdad? Estas dos reacciones reacciones de la mujer, del centurión, del leproso, de los papás de Jairo y su esposa, y de todos aquellos personajes que fueron sanados de alguna manera, el común denominador de todos ellos es la necesidad y la fe que les atrae a Jesucristo. Pero por el otro lado vemos a estos hombres, fariseos e intérpretes de la ley, que desechan lo que necesitan, desechan el designio de Dios respecto a su necesidad de arrepentimiento. El llamado de Juan el Bautista era arrepiéntanse, y muchos venían, pues ¿qué hago? Pues arrepiéntete y ahora deja de extorsionar, arrepiéntete y ahora cambia tu actitud, ahora arrepiéntete y haz esto y haz lo otro, es frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Pero estos hombres, en contraste de todos aquellos que respondieron con fe en Jesucristo, dijeron, no tengo de nada que arrepentirme. Lo que está predicando Juan, lo que está llamando a Jesucristo, no tiene nada que ver conmigo, yo soy justo en mí mismo. Y ahorita vamos a ir un poquito a Romanos 9, 10 y 11, si nos da tiempo. Ahora sí, mientras unos desechan, otros se ven en necesidad del Salvador. Los niños fácilmente confían y creen, ¿verdad? Es muy fácil que crean. Por eso los niños tienen que ser educados con el ejemplo y con la verdad. En el momento que los niños que libremente depositan toda su fe y confianza en su papá, en su mamá, en alguien, y se ven defraudados, cierran su corazón entonces, ¿sí? A creer y a confiar en nadie. Y tristemente muchas familias
a través de todo el mundo son destruidas porque no hay papás ni mamás que hablen con la verdad, que muestren el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de fe. Y los niños son defraudados, los niños sufren amarguras, odios, enojos, porque son defraudados por los padres, por los adultos en general. Los jóvenes, a diferencia de los niños, ya pueden saber, en muchos casos, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y aún así, muchos jóvenes deciden, igual que los fariseos, desechar los designios de Dios respecto a mí mismo. ¿Por qué? Pues porque deseo experimentar por mí mismo. Yo quiero probar, quiero conocer el mundo, quiero divertirme, quiero estar en fiestas, quiero pasármela bien, ¿sí? Y deciden experimentar. Había un coro que antes cantábamos en la iglesia en Ciudad de México, no sé si tú te acuerdas, Dulce, se llamaba Las Tres Etapas. Las Tres Etapas. Es un coro ya muy viejo. No quería decir eso, pero sí, hace muchos años. Y este coro decía, era como un testimonio, ¿no? Y decía, una mañana a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Dije, Señor, soy muy joven, Señor, quiero luchar, pero decía, puedo luchar, ¿sí? Entonces dice, decía, me miró, se sonrió y se alejó, ¿sí? Y luego dice, una tarde, a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón. Le dije, Señor, tengo un amor y no lo puedo dejar. ¿Sí? No lo quiero dejar, decía la canción. Decía, el Señor se sonrió, se alejó, o se sonrió, me miró, se alejó, se sonrió, me miró y se alejó. No sé. Y entonces viene después la noche, comienza a llegar, ¿sí? Hablando de que empiezas a envejecer, ¿no? Dice, el Señor tocó a mi corazón. Y ahora sí, dice, esta vez la puerta sí se abrió, ¿no? Era un testimonio así interesante de alguien que lo escribió. Y la realidad es de que los jóvenes desechan los designios de Dios respecto a sí mismos. Los jóvenes en general, porque queremos experimentar y decidimos no creer a Dios porque no lo conocemos. Decidimos no confiar en Dios porque no lo conocemos. Cuando conoces a Jesucristo, por el ejemplo de los padres, por las Escrituras, tiene que llegar a tu vida, primero Dios, en algún momento, en el tiempo correcto, en el tiempo de salvación, que tus rodillas se doblen y reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida, que es parte de lo que ahorita vamos a leer, ¿sí? Tú eres Cristo o tú eres el Señor o el Cristo de Dios. Pues, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y esa declaración, esa revelación, a veces no nos llega cuando somos niños, a veces no nos llega cuando somos jóvenes. Y primero Dios, que nos lleguen cuando todavía tengamos vida de adultos, a lo mejor cuando tristemente ya habíamos echado a perder una familia, unos hijos, desperdicié mi vida, pero aún hay esperanza de salvación. Muchos jóvenes creen que no necesitan a Jesucristo. ¿Con quién me casaré? ¿Qué voy a estudiar? Son en las cuestiones quizá donde los jóvenes menos confían en Dios. ¿Y a quién debo de amar? Pues al que menos hay que preguntarles a Dios, porque pues él que va a saber de mis gustos, Él no puede, Él no sabe. Es el maestro, es el sanador, es el pescador, es el candidato a fariseo, es el predicador, pero le ponemos un tope, porque en esas cosas no quiero que se meta. Vamos a leer el texto. Lucas 9. Son 4 secciones, no sé si vamos a llegar a todas, pero dice, por ejemplo, 9:1 de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo,
No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El reporte de esa salida está en el versículo 10. Como que hace un paréntesis, porque en el versículo 7 dice: Herodes oía de todo lo que hacía Jesús. Dice el versículo 7: y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de que no oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Entonces el reporte de los discípulos en el versículo 10: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Aquí ocurre este evento de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Tengo algunas preguntas que no pude contestar. ¿Por qué los sentó de 50 en 50? No sé, a lo mejor era más fácil la repartición, no lo sé. ¿Qué lección les enseñó a los discípulos? Parece como que la lección previa al anunciamiento de su muerte y a la confesión de Pedro. Le voy a pedir a Alan que nos ponga un mapa nada más para ubicar. Ya tenemos familiaridad con esta región, ¿verdad? Ya la hemos visto en varias ocasiones. Es la región, dijimos, del norte, o la región de Galilea. Acuérdense de ¿qué fue una pera? Una pera de cabeza, como nos comentó Julio. Hacia el sur nace el río Jordán, y al sur el Mar Muerto, y hacia el oeste del Mar Muerto está Jerusalén y Belén, pero la mayor parte del ministerio relatado por Lucas está en esa región del norte de Galilea, o del norte en Galilea. Y ahí encontramos la ciudad de Nazaret, Capernaum, y está Betsaida. ¿Ya ubicaron a Betsaida? Y al sur de Betsaida se acuerdan de Gadara, ¿sí? Y ahí está también otra región llamada Magdala, del otro lado ¿ya lo ubicaron? Sí. Magdala. Es la Magdalena, el Gadareno, de ahí los nombres o apellidos. Y ahí en Betsaida parece que esta es una región donde está un poco deshabitada, está desierto, está un poco deshabitada, o no hay tanta población en esa región. Y ahí es donde sucede esta alimentación de los 5,000. Para efectos ¿el reloj está bien? ¿12:10? Sí, iniciamos más temprano. Bueno, para efectos del estudio, a lo mejor voy a pasar rápido por la alimentación de los 5,000 para ir al punto que tenemos hoy. Vean el versículo 11. ¿Lo leemos todos juntos, el 11? Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Miren, hemos visto en varias ocasiones que el Señor Jesucristo tiene decidido a predicar el Evangelio del Reino. ¿Sí? Tiene que predicar el Evangelio del Reino. Y en esta sección menciona 3 veces el Evangelio del Reino. Para que las ubiquen y las puedan señalar o ponerle algún puntito ahí. La primera está en el 9:2. ¿Sí? Los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Vean que van como que de la mano. Predica el reino de Dios y sana. Y el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad a los discípulos para que hicieran eso. Sanar, como Él lo venía haciendo, y al mismo tiempo predicar el Evangelio del reino. ¿Sí? El reino de Dios, dice. Y luego, en el 6, está la segunda vez.
Saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y luego en el 11 está la tercera vez, si quieren señalarlo, cuando la gente lo supo, le siguió a Betsaida y él la recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que están curados o los que necesitaban ser curados. Esta primera parte del libro de Lucas, entendemos que ese ministerio tiene que ver con predicar, anunciar el evangelio del reino de Dios, incluyendo el sermón del monte. Mateo más largo, Lucas un poco más corto, el sermón de la montaña o el sermón del monte. Aquí tengo una pregunta que les voy a hacer, es una pregunta de, como dicen, de sexto grado. ¿Qué es el evangelio del reino? Reformulando la pregunta, si el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad a los discípulos, que ahora en este momento se están convirtiendo en enviados, en apóstoles, ¿verdad? Apóstoles significa enviado, los envía a predicar con poder y autoridad el evangelio del reino. ¿Qué predicaron? ¿Alguien podría resumir la resurrección de Cristo en una frase qué contenía la predicación, Magdalena? La muerte y resurrección de Cristo. Nos va a tener que regresar la Biblia que se ganó de premio. ¿Saben que Mariana se ganó una Biblia por memorizar versículos de Romanos? Ahora va a tener que regresar una vez. No es cierto. ¿No es ese el evangelio? Por eso es de sexto año, porque la muerte y resurrección todavía no han sucedido. Que se va a liberar al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel va a ser librado. Eso es muy interesante y por eso lo pregunto así, porque ¿qué diferencia habría entre discípulos vayan y prediquen el evangelio del reino contra el evangelio de Pablo? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son evangelios diferentes? ¿Tienen contenidos diferentes? ¿Qué predicaron? ¿Cuál era el contenido de la predicación de los discípulos predicando el evangelio del reino? Sí, justamente si no había venido ni la muerte ni la resurrección, entonces, ¿qué predicaron? Lo que leyó el Señor en la sinagoga en Isaías 3. Ajá. En Lucas 3, perdón. Que dice que le pasaron el rollo de Isaías y leyó que he venido a proclamar libertad a los cautivos. ¿Sí? El Espíritu está sobre mí, me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es evangelio, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Eso es la gran parte del evangelio, ¿sí? Porque no había muerte ni resurrección todavía, ni siquiera había sido anunciado. Adelantito del 9, apenas el Señor Jesucristo 2 veces anuncia, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea blasfemado, sea maltratado, y muera y resucite. Apenas lo iba a decir. Entonces, ¿qué están anunciando? Pues algo como lo que le dijo a Nicodemo, ¿no? Que así como la serpiente, como Moisés, o sea, que la que había levantado Moisés, o sea, tenía que hacer eso, o sea, tenía que él hacer eso, pues, se ha levantado y... Pero todavía no, nadie sabía de la muerte y resurrección. No se lo habían... Sí, había podido la salvación y estaban anunciando el cumplimiento de todo lo que habían dicho la ley y los profetas. El cumplimiento de la ley y los profetas, ¿ok? Eso sí tiene que ver. Sí, Israel creía que el reino de Dios iba a ser instaurado
teocráticamente dentro de la tierra, pues, o sea, Jesús iba a reinar si Israel hubiera creído, pero como ellos no creyeron, se enfrentó todo lo demás que viene y se postergó hasta el milenio, que es cuando vamos a tener el evangelio del reino instaurado en la tierra. ¿Ok? ¿Sí escucharon? Sí. ¿Sí? Es más como eso, o es eso, justamente. ¿Sí? En el supuesto, porque también los planes de Dios están ya designados. Si Israel hubiese creído, incluidos fariseos, intérpretes, escribas, hubieran dicho, sí es el Mesías, sí es el Mesías, y todo el pueblo de Israel hubiese dicho, sí es el Mesías. ¿Sí? No había impedimento para que el reino de Dios se estableciera, o el reino de Dios se estableciera en Israel, el reino prometido a David, el reino de David prometido en la tierra. Sin embargo, ahí es donde metemos a Romanos 9, 10 y 11. Si quieren, léanlo en la semana de tarea, Romanos 9, 10 y 11, porque Pablo explica. Pablo, por lo menos 2 o 3 veces, dice, mira, vamos a leer una solo como referencia, porque es bien interesante definir esto. Segunda de Timoteo, ¿alguien lo quiere leer para todos? Segunda de Timoteo 2, 8. Segunda de Timoteo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo dice, conforme a mi evangelio, lo que yo les estoy predicando y enseñando. Ahora vean, por ejemplo, Romanos 2, 16. Si alguien lo lee, lo tiene, lo puede leer. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Y hay otra en Romanos 16 donde también Pablo hace referencia a mi evangelio. Y en Gálatas dice, si alguien anunciare un evangelio diferente, sea maldito. ¿Sí? Si aún un ángel del cielo viene y anuncia otro evangelio, es maldito. ¿Qué diferencia tiene el evangelio de Pablo con el evangelio que predicaron los apóstoles? El evangelio del reino. El evangelio está completo. La primera parte, si pudiéramos decirlo en palabras cortas para poder quizá captarlo un poquito mejor, y a lo mejor esto nos lleva tiempo para poder encontrar dónde están ubicados, pero el evangelio del reino que Jesús está anunciando todavía no incluye su muerte y resurrección. Eso no lo está anunciando todavía, ¿sí? Está anunciando que Él es el Mesías, que la palabra del Antiguo Testamento, las profecías de Isaías, de Génesis, de Miqueas, de Zacarías, de Isaías, se cumplen en Jesucristo. Y Él dice en el rollo, esta profecía o esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes, ¿sí? Y entonces comienza a hacer milagros, sanidades, resurrecciones, para comprobar, para verificar, para asegurar que Él, delante de una gente que necesita señales, en amor, misericordia, les da señales de que yo soy el Mesías. Y aún así algunos le ponían tope, decían, bueno, es el maestro, es un maestro, pero ya está muerta, ya no tiene nada que hacer. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ahora con resucitando personas, el Señor Jesucristo muestra con poder que Él es el Mesías prometido. Y vean, ahí en Lucas 9, en el 9:18, después de multiplicar el pan, que de 2 panes y 5 peces, al revés, 5 panes y 2 peces, quedan 12 canastas. O sea, ¿quién hace eso, güey? ¿Quién hace eso? Multiplicar los panes y los peces. En el versículo 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy? Vean cómo la pregunta se vuelve personal, ¿verdad? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. En otro texto de los textos paralelos es, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres la persona anunciada en el Antiguo Testamento como Salvador de nuestros pecados. Pedro tiene que encajar todas las piezas en su mente, en su corazón, y Dios le da esta revelación, ¿sí? Es un entendimiento personal e individual de que Jesucristo es quien yo necesito, no como los fariseos o intérpretes que desecharon los designios de Dios respecto a mí. Pedro ya se había quebrantado, ya se había doblado sus rodillas, pero ahora hace esta declaración personal. Volviendo al tema de los hijos, no podemos imponerle a nuestros hijos que crean en Jesucristo como su Salvador. No podemos imponerles, obligarles a que crean. Sí necesitamos ir adelante, ser ejemplo, hablarles verdad, que conozcan a Dios a través de nuestras propias vidas, pero aún así algunos no van a creer, o no van a querer, o no van a querer por un tiempo, y van a agarrar su propio camino por algún tiempo en lugares peligrosos, que los puede dañar, que los puede quebrantar. Los padres, no dejemos de orar por nuestros hijos, no dejemos de orar por nuestros hijos. Que el Señor haga la obra en sus corazones, que los guarde del mal, que los guarde del pecado, que los proteja y que tenga misericordia de ellos para que un día, en algún momento, a lo mejor de quebranto, de necesidad, de soledad, de mirar atrás y decir como el coro, ya estoy en mis 60, ya estoy en mis 70 y mi vida ya se me fue, no hice nada, no tengo hijos, y si los tuve no vienen, no quieren verme, los dañé tanto que no quieren verme, no sé. Y que ahí en lo privado doblen su rodilla y abran su corazón a esta revelación. Tú eres el Cristo de Dios. ¿A quién más iremos si solamente en ti hay vida eterna? Alguien decía una vez que cuando un joven entrega su vida a Jesucristo y nace de nuevo verdaderamente, se salvan dos cosas, ¿sí? Se salva la vida, o sea, se salva su vida es transformada, pues no es una vida echada a perder. ¿Sí me explico? Se salva su vida. Hay esperanza de que tenga una vida productiva, usada por el Señor, que deje testimonio a sus propios hijos y su alma, ¿verdad? Se salva su alma y su vida. Y hay personas que tristemente tenemos que perder nuestra vida, ¿sí? La dañamos tanto que la echamos a perder, no fue mucho productivo o nada productivo, todo se nos fue de la mano, no hicimos cosas para la eternidad, pero se salva nuestra alma cuando ya somos adultos y encontramos a Cristo. En su tiempo, deseamos que nuestros hijos tengan su propia revelación, que encuentren que Jesucristo o que Jesús es el Cristo y en Él tengo salvación. El Señor se encarga de hacer estos llamados. A través de toda nuestra vida, Él hace esos llamados. ¿Sí? El llamado a la fe, Él busca fe en nuestro corazón, y a veces estamos tan ocupados que no nos importa, no le hacemos mucho caso. Él regresa fielmente, regresa a buscar la fe en nuestro corazón. No solo es el maestro, no solo es el sanador, no solo es el gran pescador, el candidato a fariseo o el gran predicador, sino es el Cristo de Dios y es mi Salvador. En la sección del 21 al 23, es algo que vimos un poquito la semana pasada. Vean, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien con voz fuerte? Mario, ¿nos quieres ayudar a leer Mario Rayas?
Puedes leer de 9, 21 al 25. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esta es la primera ocasión en el libro de Lucas que Jesucristo anuncia su muerte. Y aquí es donde les digo que el escrito de Lucas da un giro, porque ahora su mente o su enfoque o su rostro dice es para ir a Jerusalén. Ahora miren, la predicación, las sanidades ya están llegando a su fin, ¿sí? Ahora el verdadero propósito o el propósito elevado, eterno, anunciado desde Génesis, o más bien no desde Génesis, desde antes de la creación del mundo, fue el Cordero inmolado desde antes de la creación, como hemos visto, ¿sí? Ahora viene enseguida, en Jerusalén, la muerte de Jesucristo. Y esta es toda una revelación para ellos. No lo entienden, no lo entienden fácilmente, no lo van a entender fácilmente, ¿sí? Que el asunto no era aliviar temporalmente las enfermedades de las personas. La hija de Jairo, sanada o resucitada a los 12, habrá muerto a los 40, a los 60, a los 80, en algún otro momento, ¿verdad? Si alguien tenía enfermedad de algún tipo, posiblemente más adelante tenía enfermedad de otro tipo. Es decir, el Señor Jesucristo no viene a sanar enfermedades como la solución permanente de las personas, ¿sí? Lo hizo para llamar la atención, porque las personas necesitan, o los judíos reclaman señales, y hace señales mostrando su misericordia, su atención en las personas, en los individuos. Va y busca a los individuos, pero la obra está acá, la obra está en Jerusalén, porque ahí en la cruz, y más adelante, ahí mismo en el 9, vuelve a anunciar su muerte en el versículo 44, ahí en la cruz, con su muerte, no esperada por los discípulos, es donde el Señor Jesucristo vence al pecado, vence a la muerte, vence a Satanás y resucita para darnos vida juntamente con Él. Y ahora sí, ese evangelio es lo que predica Pablo. No es un evangelio diferente. El evangelio que predica Pablo es parte de toda la historia, ¿sí? Pablo lo dice muchas veces cuando está predicando. Dice: oigan, ¿por qué me están azotando? ¿Por qué me meten a la cárcel si yo no estoy hablando nada malo contra Moisés? No estoy hablando nada malo contra la nación de Israel ni contra Jehová Dios, sino de ellos es de que les vengo a hablar, ¿sí? Y todas las historias del Antiguo Testamento Pablo las trae siempre en sus predicaciones y la continúa. Dice: ese Jesús fue anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Él es el Salvador, Él es el Mesías, y de Él vengo a hablarles. Pero esa misma predicación fue la que desecharon los conocedores de la ley, y lo acusaron de que hablaba contra Moisés, que hablaba contra la ley, que hablaba contra Dios, que venía a enseñar nuevas doctrinas. Pablo dice: no, vengo a continuar el mensaje, a completar el mensaje. Ahora el Evangelio de Pablo incluye la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y no solamente eso, sino la co-crucifixión. Vean cómo lo anticipa, ustedes que ya estudiaron Romanos 6:6,
Gálatas, Corintios, decía a todos. Aquí, no sé si pudiéramos tener ¿cómo se dice? Imaginarnos que esos todos sean todas las historias que hemos visto en el libro de Lucas, ¿sí? Déjenme ponerlo aquí, a ver. El espíritu inmundo, la suegra de Pedro, ya no lo repasamos, ¿no? El leproso, el paralítico, Mateo, el hombre de la mano seca, la multitud, el centurión, el hijo de la viuda de Naín, todos los que le seguían, pues. La muerte de Lázaro. Sí, y las historias que están en los otros evangelios, y ahora es como si les dijera, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? ¿Quieren continuar el viaje? ¿Verdad? Ya no va a ser a Bethsaida, a Corazín, a Nazaret, a Gadara, sino vean el rumbo que tiene el viaje, o la jornada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si ya estudiaste Romanos 6, la crucifixión, la identificación, sabemos de qué se trata, ¿verdad? El considerarme muerto juntamente con Cristo, porque en esa crucifixión fui sacado de Adán y fui puesto en Cristo. Ellos no tienen ni idea de lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, están como que, a ver, no entendemos nada, pues, ¿sí? Aquí estamos, no entendemos nada, pero lo van a entender. En esa muerte, y con esto termino, con esa muerte de Jesucristo y su resurrección, nos separa de Adán, nos pone en Cristo, tiene victoria sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás, y nos da esa victoria. Te comparte esa victoria para que tú tengas victoria sobre el pecado, la muerte ya no se va a enseñorear de ti, y Satanás ya no es tu Señor. Y lo va a hacer o lo hace en medio de un mundo injusto. El mundo injusto no cambia. Así como no cambió el mundo injusto en ese momento, el mundo iba a decir una palabra, pero es tristemente injusto. ¿Sí? Es tristemente injusto, duele en el corazón las injusticias que hay en el mundo. La maldad crece, el odio prevalece, los ataques de odio y de respuestas para acabar con la vida de otro o dañar a otros. El amor propio como bondad del ser humano es engañador, es dañino. ¿Sí? El amor propio. Ámate a ti mismo primero. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, todo vale la pena por ti mismo. Eso no es lo que está predicando Jesucristo. Dice, niégate a ti mismo. En este mundo Dios es aborrecido. En este mundo las personas en necesidad buscamos llenar vacíos con adicciones, con vicios, con hábitos pecaminosos. Pues de todo eso el Señor Jesucristo nos libró en la cruz. Hacia allá va, hacia allá se encamina, hacia allá firma su rostro, porque esa es la victoria permanente y eterna que nos libra verdaderamente. ¿Cuándo llegará el momento, si no lo has hecho, que te rindas a sus pies, que dobles tu rodilla y que digas, tú eres el Cristo de Dios, te necesito? Hasta aquí llegué. Jesucristo viene pronto, hermanos. Oremos. Señor, gracias porque tu obra no fue superficial ni temporal, y porque el ejemplo a seguir no es
pues una vida, digamos como, pues la vida de Jesucristo no es la medida, por decir, para la nuestra, es decir, no es una solución temporal, sino el foco siempre ha sido y será la cruz, donde encontramos libertad de nosotros mismos, donde encontramos justamente la capacidad de que tú vivas tu vida en nosotros. Te pido que cada niño, cada joven que está presente, o de nuestros hijos o parientes, familia, al orar por ellos, tú continúes tu obra y tu llamado a la fe, a que esa fe que te ha salvado de tu enfermedad, esa fe que te ha librado de algún problema, sea la fe que ejerzas para conocer a Jesucristo como tu Salvador y como tu vida. Que así sea. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rafa, por compartir la palabra. ¿Alguien que nos ayude a repartirlas, a recoger las hojitas de oración y repartirlas? Rocío, muchísimas gracias. Tenemos una alabanza.